Padre bendito Señor, en esta noche te damos tantas gracias por la misericordia que hemos recibido, porque nos has regalado un día más para poder honrarte, para poder glorificarte. Gracias porque hoy tenemos este tiempo para reunirnos, para entrar en contacto con tu palabra y seguir limpiando y purificando nuestros corazones. Te doy gracias por todas mis amadas hermanas que han dispuesto este tiempo para escuchar tu palabra. Apresura los pasos de aquellas que todavía se van a conectar, inquieta sus corazones, Señor, de las que tienen la intención de conectarse, quita todo estorbo, todo afán que les impida, Señor, dedicar este tiempo, Padre, para escuchar tu palabra. Ponemos este estudio en tus manos, te pido que seas tú a través de mí, hablando al corazón de cada una de nosotras. Muéstranos, Señor, haznos entender cuál es el camino que tú quieres que sigamos y te pedimos que en esta noche este estudio aliente, refresque, exhorte nuestra alma, nuestro corazón para seguir en esta batalla de la fe, Señor, en la cual tú nos has puesto, Señor, pero ya nos has dicho que el resultado es en victoria, Señor. Te damos gracias por todo esto. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy bien, amadas, pues vamos a dar inicio a nuestro estudio. El estudio del día de hoy lo titulé Jesús sana a los ciegos. Y pues vamos a ir al Evangelio de Mateo a leer un pasaje bíblico en el cual se nos relata un milagro que Jesús hizo a dos ciegos. Entonces, si me acompañan, por favor, a Mateo capítulo 9, vamos a leer del versículo 27 al versículo 30, por favor. Acuérdate que Mateo es el primer libro del Nuevo Testamento. Y el pasaje dice así. ¿Es Mateo 9 qué? Mateo 9, Ajá. del versículo 27 al versículo 30. Gracias. Dice así. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos le dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Bueno, vamos a dejar hasta ahí nuestra lectura y vamos a ir retomando partes de estos versículos para desglosar nuestro tema y para poder entender el mensaje que Dios preparó el día de hoy para nosotros. Uno de los mayores peligros que enfrentamos como creyentes es concentrarnos en aquello que no tenemos, en lugar de enfocarnos en lo que sí tenemos. Muchas veces en nuestra vida, en nuestro andar cristiano, pues nos quejamos de habilidades que a lo mejor no poseemos, ¿no? Diciendo, no, es que yo no soy bueno para esto, no, yo no sirvo para aquello, este, o, o pensamos en las circunstancias que no queríamos que sucedieran, ¿no? A lo mejor una enfermedad, un accidente, una mala noticia, o a lo mejor tú proyectaste algo y no salió como tú esperabas. O tal vez de aquellas limitaciones que nos restringen o nos detienen, ¿no? Por ejemplo, quienes a lo mejor tienen una situación de salud o alguna situación económica que se vuelve una limitante. Pero la Biblia siempre nos exhorta y nos invita a que estemos contentos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, un peligro es caer justamente en solo ver aquello que no tenemos y perder de vista todo lo que sí tenemos. Entonces, la Biblia siempre nos va a animar a que pongamos nuestros ojos en aquello que hoy tenemos y nos contentemos con ello. Les voy a dar dos pasajes que están en Proverbios para que reafirmemos esta enseñanza. El primero está en Proverbios 14:14. Entonces, acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 14. Dice, de sus caminos
será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Ahora vamos un poquito más adelante, ahí mismo en Proverbios, pero ahora vamos a leer el 15:15. Proverbios 15, versículo 15. Todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Estos dos versículos nos dan a entender justamente esta parte del contentamiento que estamos hablando. Nos muestran dos caras de la moneda, ¿no? En el primer versículo dice que el de necio corazón, o el que está amargado, el que no disfruta lo que tiene, dice que será hastiado de su camino, ¿no? Estará fastidiado, harto, ya no va a poder más, va a decir, ya no puedo más con esta situación. Sin embargo, por el otro lado de la moneda tenemos aquel que siempre está contento con lo suyo, ¿no? Está contento con su camino, con su vida, con lo que Dios le provee, con lo que Dios le da. Y entonces dice que él tendrá bien, ¿no? Estará contento, estará bien con su camino, con lo que a él le ha tocado vivir. Y por otra parte, en el otro versículo también nos presenta esas dos vertientes, ¿no? En el primero nos dice que el afligido todos sus días van a ser difíciles, ¿no? El que no está contento, el que se queja, el que no ve o deja de ver todas aquellas bendiciones que Dios le da, pues su vida será de dificultad en dificultad en dificultad. Sin embargo, el de corazón contento dice que tendrá un banquete continuo, ¿no? Qué hermoso es poder tener ese banquete que Dios ya te dio y poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, todos los días Dios pone un banquete así frente a nosotros, ¿no? De bendiciones, de misericordia, de gracia, y depende de nosotros tener corazón contento para poder disfrutarlo, ¿no? Entonces, justamente en este sentido, vamos entendiendo un poco de lo que hoy vamos a estudiar. Asimismo, la Biblia nos advierte de poner la mirada en el lado equivocado y de desfallecer ante dificultades que se nos presentan en nuestra vida. Sabemos que, pues que como humanos, como personas o como parte de la vida, que así Dios lo dispuso, pues todos vamos a tener en algún momento dificultades, situaciones que enfrentar, pruebas, y ese es el continuo vivir, ¿no? Ese es el continuo vivir del cristiano. Siempre vamos a estar en pruebas, pero la Biblia nos invita a poner la mirada en el punto correcto, no desviar la mirada, ¿no? No cegarnos y ver o enfocar la vista a donde tenemos que enfocarla. Y ahí me gustaría que me acompañaran al libro de Colosenses, que está en el Nuevo Testamento, Colosenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Está después de Filipenses, está Colosenses. Y vamos a ir al capítulo 3, versículos 1 y 2. Y dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de esta tierra. Si nosotros nos enfocamos a ver solo lo que esta tierra nos presenta, por ejemplo, pues no sé, a lo mejor ves el noticiero y los noticieros están plagados de malas noticias, ¿no? Asesinatos, robos, desastres naturales, guerras, etcétera, ¿no? Si estamos en nuestro trabajo, en nuestra colonia, pues alrededor tenemos muchas cosas que podemos mirar que nos desaniman, nos desalientan, ¿no? Nos hacen sentirnos tristes, ¿no? Igual a lo mejor en nuestra casa podemos ver actitudes negativas de parte de un hijo, de parte del esposo, alguna situación familiar desfavorable, pero si enfocamos nuestra mirada a eso, pues seguramente vamos a caer en una depresión, en una desolación y en una cuestión terrible en nuestro corazón, ¿no? Incluso de miedo, de temor, de angustia. Pero hoy el Señor te dice, no pongas la mira en esas cosas, pon tu mira en las cosas de arriba, en las cosas celestiales.
¿Y cuáles son esas cosas? Pues el amor, el gozo, la misericordia del Señor, las bondades del Señor, ¿no? La creación del Señor que hace salir el sol para ti todos los días, etcétera, ¿no? Todas esas cosas hermosas que Dios nos provee. Y esta misma situación se repite en otra carta, que es Hebreos, y me acompañas por favor a la carta de Hebreos, capítulo 12, vamos a leer el versículo 2 y el versículo 3. Entonces, adelante ahí de Colosenses, unos libros adelante. Antes de Santiago está Hebreos. Y vamos al capítulo 12, versículos 2 y 3. Dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiero leerte este mismo versículo, pero en una traducción diferente, para que nos quede más claro a qué se refiere este texto. En la versión Palabra de Dios para Todos dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Si alguna vez se sienten desfallecidos y agobiados, piensen en Jesús, quien soportó pacientemente el maltrato de parte de los pecadores. Entonces, esta parte introductoria que les estoy diciendo justamente nos lleva a pensar que muchas veces nosotros estamos en la condición de esos ciegos. ¿Se acuerdan que estábamos en nuestro pasaje clave? Leímos que 2 ciegos se acercaron a Jesús. Entonces, muchas veces en nuestra vida espiritual podemos estar pasando por momentos de ceguera, ¿no? Y necesitamos acercarnos a Jesús. Y esas cegueras pues se puede manifestar, como decíamos, en no estar contento con las circunstancias o con lo que tú tienes, o bien el poner la mira en cosas equivocadas, ¿no? En cosas de este mundo, de esta tierra, que finalmente no nos acercan o no nos llevan a Cristo, que es el autor y consumador de la fe. Y lo que marca la diferencia en nosotros como creyentes es justamente la actitud que tenemos ante cada situación, ante cada problema que hoy enfrentamos. Muchos de nosotros podemos estar pasando por el mismo inconveniente, o incluso tú como creyente, como hija de Dios, puedes estar pasando por una situación difícil, y también un compañero de tu trabajo, un vecino o alguien que conoces, también puede estar pasando una situación muy similar a esa. Sin embargo, ¿cuál va a ser la diferencia entre esa persona y tú? Pues justamente esa actitud que va a marcar la diferencia, y que tú vas a tomar esa dificultad o ese problema como un ingrediente, como algo que te va a llevar a la victoria en Cristo. Por algo Dios está permitiendo esa situación, y eso te va a llevar a perfeccionar algún área de tu vida espiritual. En el pasaje que estábamos leyendo al inicio, vemos a esos 2 ciegos acercándose a Jesús. Ellos no podían ver, ¿no? Dice que eran ciegos. Pero aún así, con esa limitación que tenían de esa ceguera, utilizaron lo que sí tenían, como eran sus pies y su corazón dispuesto para seguir a Jesús desde una actitud interior, ¿no? Donde ellos sabían que necesitaban recibir la sanidad. Y por eso el versículo dice que se acercaron, ¿no? O sea, ellos fueron en busca se acercaron. Y dice que no fue justamente, dice, le siguieron y hasta que llegaron a una casa, ¿no? Entonces comprendemos que fue un trayecto el que estuvieron siguiendo a Jesús. El versículo dice, pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Cuando vemos esta palabra le siguieron, la palabra siguieron en el Nuevo Testamento viene de conjunta 2 vocablos griegos. Uno es akoleuseo, que es con A y K, A-K-O-L-O-U-S-E-O,
akolutseo, que significa unión, y otro vocablo que es keloutsos, con K igual, Keleudsos, que significa camino o carretera. Entonces, esta conjunción de estos dos vocablos nos hace pensar que lo siguieron significa estar en el mismo camino, acompañar, llegar. Entonces, ellos estuvieron en el mismo camino que Cristo. Y en la Biblia, pues mucho se habla de esta analogía, ¿no? De seguir a Cristo, de estar en el mismo camino, de seguir sus pisadas, de tomar su ejemplo, de ir tras sus pasos. Pero hay un versículo especialmente que nos habla de que si nosotros no nos unimos o no estamos alineadas al camino de Dios, nada vamos a poder hacer. Y quiero que me acompañes a leerlo en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 5. Juan 15:5. Dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, justamente eso era parte de la enseñanza de estos ciegos, ¿no? Si ellos no se acercaban, si ellos no seguían a Cristo, no se unían al camino de Cristo, pues no iban a recibir la sanidad, ¿no? No iban a poder hacer nada, como dice este versículo. Y la misma enseñanza es hoy para nosotras. Si nosotras no nos alineamos al camino de Cristo, no le seguimos, no estamos en las mismas pisadas que Él está, pues seguramente nada vamos a poder hacer, ¿no? No vamos a poder llevar un fruto, vamos a ser estériles, no vamos a poder tener ese fruto que Dios quiere que tengamos. Y pues hoy la pregunta es, ¿no? ¿Qué está impidiendo que hoy yo siga a Cristo? ¿Qué es lo que me impide? Estos ciegos, pues no podían ver y podríamos decir, pues fue una limitante, fue un impedimento, ¿no? Sin embargo, no se concentraron en su limitación, sino que como pudieron, no sé, a lo mejor la Biblia no es tan descriptiva en ese sentido, pero pues no sé cómo le harían para ir siguiendo a Jesús, ¿no? A lo mejor muy atento su oído a la voz de Jesús que iba en el camino, a lo mejor iban a tientas o no sé, pero ellos tenían toda la intención de seguirle y de llegar hasta donde Jesús estaba, ¿no? Entonces, lo fascinante de este pasaje que hoy estamos estudiando es que ellos recibieron una revelación de quién era Jesús. Cuando ellos invocaron, le dijeron, Hijo de David. Y esta expresión era un término muy utilizado en el tiempo de Jesús y significaba que reconocían a Jesús como su rabino o maestro. Pero más adelante, en el siguiente versículo, en el versículo 28 de nuestro pasaje clave, Jesús les hace una pregunta a estos dos ciegos. O sea, una vez que ellos llegaron a esa casa donde estaba Jesús, Jesús les hace una pregunta. Entonces, si quieres acompañarme o ponerle una marquita ahí a Mateo 9, versículo 28, porque vamos a estar regresando a retomar palabras del pasaje. Dice en el versículo 28, y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Les hizo esa pregunta, ¿no? ¿Creéis que puedo hacer esto? Y ellos dijeron, sí, Señor. Fíjense cómo en el primer momento ellos clamaron, Hijo de David, ¿no? Lo reconocían como alguien sabio, como a un maestro, como alguien que les podía enseñar. Pero cuando Jesús les hace la pregunta, ¿creen que yo puedo hacer esto? Ellos le contestan ahora, sí, Señor. Cuando tú y yo reconocemos a Jesús como nuestro Señor, es porque hemos entendido que más allá de una persona sabia, de una persona justa, de un ser humano incomparable, Jesús es nuestro sanador. Es el único que puede tocar nuestra vida y sanarla. Así como estos ciegos, ¿no? Ellos sabían que el único que podía sanarlos, que el único que podía hacer que ellos recobraran la vista, que ellos volvieran a ver, era
Jesús. Entonces, después de esto, dice que Jesús los tocó y este versículo 29 nos da una enseñanza muy especial. Miren, el versículo 29 dice así. Perdón, me cambié de hoja. Versículo 29. Dice, entonces les tocó los ojos, diciendo, conforme a vuestra fe, os sea hecho. En este versículo tenemos dos enseñanzas claves. La primera, cuando dice que él los tocó, ¿no? Dice, los tocó. La palabra tocar en estos versículos viene del griego haptomaya, con J, haptomaya, así como suena, que significa apegarse, sujetar, encender. Muchos de los milagros que se registran en la Biblia que hizo Jesús hacen referencia a que Cristo los tocó. Y les quiero poner algunos ejemplos bíblicos. Les voy a mencionar 3 ejemplos bíblicos donde habla de que Jesús tocó a las personas y obviamente eso trajo pues milagro, ¿no? O hizo algo, un cambio en su vida. El primero está en Marcos 10:13. Si quieren, solo anótenlos y ya posteriormente ustedes los leen. Nada más les voy a hacer referencia a estos ejemplos. En Marcos 10:13, el primer acto que Jesús toca, dice, era una acción netamente física, ¿no? Porque dice, y le presentaban a los niños para que los tocase. Entonces era ese toque, ese abrazo, ¿no? Sí, los tocó a los niños. El segundo ejemplo tiene una referencia a una acción de sanidad. Y este lo vamos a encontrar en Lucas 22:51. Y en ese pasaje dice, y tocando su oreja le sanó, ¿no? Entonces hubo un acto de sanidad a través del toque que Cristo hizo en esa persona. Y el tercer ejemplo que voy a marcarles implica una limpieza interna, una purificación. Y está en Mateo 8:3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Era una persona que tenía lepra, ¿no? Entonces recuerden que la lepra en la Biblia está asociada con el pecado, ¿no? Es como una figura del pecado, la lepra. Entonces dice que Jesús tocó a ese leproso y fue limpio. Entonces, vean cómo en muchos pasajes, y si ustedes se ponen a estudiar esta parte, muchos de los milagros que hizo Jesús, dice, y los tocó, ¿no? Tocó y etcétera. Entonces, hoy, ¿qué es lo que necesitamos? Así como esos ciegos fueron tocados por Cristo, hoy necesitamos nosotros ser tocadas por Cristo en nuestra vida. ¿Y eso qué significa? Pues que tenemos que aproximarnos y mantener una intimidad con Cristo, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros, pues, estamos con nuestros hijos y los tocamos, los acariciamos, pues es porque hay un contacto, una intimidad, una proximidad con ellos, ¿no? Yo no puedo tocar a alguien a la distancia, como ahorita, ¿no? O sea, las puedo ver aquí, pero no las puedo tocar porque están muy lejos de mí. Entonces, justamente eso es lo que hoy Cristo quiere, que no estemos lejos de Él, que estemos cerca para que podamos recibir su toque, ¿no? Para que podamos estar en proximidad y en intimidad con Él. Y ahí mismo en Mateo, en el capítulo 9 que estamos leyendo, hay otro milagro que se registra donde a mí me sorprende esta parte, ¿no? Y qué hermoso es porque en los versículos que les di de los ejemplos dice que Jesús los tocó. Pero en este ejemplo que les voy a dar, habla de una mujer que con convicción y con fe creyó que con solo el hecho de tocar el manto de Cristo, ella podría ser sanada, ¿no? Entonces ella tenía tal fe que dijo, no, yo solo con que me acerque, o sea, ni siquiera necesito que Jesús me toque, con que yo solo me acerque a Él y roce así el borde de su manto, voy a ser sana. Entonces, acompáñenme ahí a Mateo, vamos a leerlo juntas. Mateo 9, vamos a leer del versículo 20 al versículo 22. Y dice, y he aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde hacía 12 años, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré
salva. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Entonces, te puedes dar cuenta qué hermoso es tener esa fe que te acerque a Jesús y que tú puedas decir, Señor, yo sé que tú lo vas a hacer, ¿no? Yo sé que tú vas a tocar el corazón de mis hijos, vas a tocar el corazón de mi esposo, vas a sanarme, vas a cumplir lo que tú ya me has prometido, vas a sacarme de esta situación en la que a lo mejor yo estoy viviendo. Ajá. Esto lo acabamos de leer en Mateo capítulo 9, versículo 20 al 22. ¿Sale? Que ahí una hermanita me está preguntando. Entonces, vean qué hermoso, ¿no? Como esta mujer tenía esa fe que le hizo acercarse a Jesús, es decir, aproximarse, tener esa intimidad con Cristo, ¿no? Decir, yo solamente con acercarme, con tocar a Cristo, voy a recibir la sanidad, ¿no? La salvación. Y obviamente aquí Cristo hizo un milagro completo en esta mujer, porque no solo la sanó de la enfermedad que tenía física, sino que le dio algo todavía mejor, le dio salvación a su vida. Y así es Cristo con nosotros. A veces nosotros le estamos pidiendo, ay Señor, por favor, sana a esta persona, y lo pedimos en lo físico, ¿no? Porque a lo mejor vemos que está sufriendo porque tiene necesidad de salud, pero lo más importante no es la sanidad física, sino la salvación que llega a su vida a través del milagro que Cristo hace, ¿no? Entonces, pues demos gracias a Dios porque Él hace milagros más maravillosos de lo que nosotros a veces pedimos o entendemos, ¿no? Como dice su palabra, su poder actúa infinitamente. Entonces, esa es la primera enseñanza, ¿no? El toque de Cristo, es decir, acerquémonos, tengamos una proximidad e intimidad con Cristo. La segunda parte del versículo 29, Mateo 9, 29, decía, conforme a vuestra fe os sea hecho. Entonces Jesús ahí pone como una condición, vamos a llamarlo así, dice, conforme a su fe le sea hecho. ¿Y qué quiere decir? Pues que necesitamos realmente creer en lo que Cristo puede hacer. Hoy, ¿qué tanto realmente le estamos creyendo a Cristo lo que Él puede hacer? Los milagros que puede llegar a obrar en nuestra vida, conforme a lo que verdaderamente hoy creemos. Esto es poner nuestra fe en acción. Y siempre cuando nosotros pongamos nuestra fe en acción, va a implicar dos cosas. Una, pues riesgos. Y otra, tiempos de espera, ¿no? Cuando Dios nos demanda poner nuestra fe en acción, va a implicar esas dos cosas. Y eso se ejemplifica perfectamente bien en el versículo que define qué es la fe, que es Hebreos 11:1. Entonces, si me acompañas, por favor, a Hebreos 11:1. Vamos nuevamente, no dejes ahí, Mateo, para que vamos a regresar. Entonces, Hebreos 11:1 es la definición de fe, ¿no? Pero ahí encontramos que finalmente esa fe implica dos cosas, ¿no? Vamos a correr algunos riesgos, y ahorita voy a explicar a qué me refiero con riesgos, y también vamos a tener que esperar, ¿no? Va a haber un tiempo de espera. Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y entonces, la certeza de lo que se espera es que la fe es aquello que estamos esperando, no solo porque tenemos esperanza de que lo vamos a recibir, sino porque estamos dispuestas a esperar con paciencia como los ciegos, ¿no? Dice que los ciegos le siguieron y hasta que llegaron a la casa, entonces Jesús obró el milagro en ellos. Hubo un tiempo de espera, no fue así como que inmediato vieron a Jesús y ya recibieron el milagro, ¿no? Entonces hubo un tiempo que ellos tuvieron que seguir a Jesús. Lo mismo en nuestra vida espiritual. Nosotros tenemos que seguir a Jesús permanentemente, tenemos que estar en el camino y en algún momento de ese camino pues va a llegar el milagro, ¿no? No sabemos cuándo, no sabemos qué tiempo se tarde el Señor,
pero lo que sí sabemos es que ese milagro va a llegar. Entonces, hay que saber esperar, ¿no? Muchos de las promesas en la Biblia, los que recibieron esas promesas directamente, tuvieron que esperar, ¿no? Y a veces fueron años los que tuvieron que esperar para poder recibir esas promesas. Y pues esto es un principio de la vida cristiana, ¿no? Siempre tenemos que tener algo que esperar, ¿no? Algo que suceda, porque eso nos va a dar vida. Por eso la Escritura también nos dice, el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que nos hace estar vivas? ¿Qué es lo que nos hace estar cerca de Dios y que esa llama no se apague? Pues el que siempre estamos esperando algo de Dios, ¿no? Siempre, toda nuestra vida cristiana siempre es esperar, ¿no? A lo mejor o tú estabas esperando la conversión de tu esposo y él ya se convierte, pero ahora vas a seguir esperando otra cosa, ¿no? A lo mejor estabas esperando una sanidad física y Dios te la concede y en su voluntad fuiste sanado, pero ahora tu fe se pone en acción esperando algo más de Cristo, de Dios. Y luego el versículo dice, la convicción de lo que no se ve. Es ahí donde implica el riesgo que te decía. Dice, el esperar algo que no se ve implica riesgo. La certeza está en tu corazón, en tu confianza en Dios, eso es la fe, pero esto te va a llevar a riesgos. Y uno de los riesgos es que muchas veces en la espera que tenemos que hacer, pues van a empezar a llegar temores a nuestra vida, ¿no? Dudas, temores ocultos que van a obstaculizar y que van a poner en riesgo nuestra fe, ¿no? Empieza a lo mejor a aparecer el miedo, empieza a aparecer la duda, ay, si me rechazan, y si abusan de mí, y si a lo mejor, no veo que a lo mejor pueda acabar con mis deudas, no sé, ¿no? Y empiezas a ver nuevamente, a enfocar la vista en las cosas que se ven y no en las que no se ven, ¿no? Ese es el riesgo que corre el poner la fe en acción. A lo mejor estos ciegos cuando iban siguiendo a Cristo hacia ese lugar donde llegaron y Él los sanó, pues no sabemos en el camino qué encontraron, ¿no? Pero a lo mejor pues hubo obstáculos, a lo mejor de momento se perdieron, a lo mejor de momento se desviaron del camino, a lo mejor empezaron a dudar si será Jesús el que nos sane, no sé, entonces esos son los riesgos que implica tener nuestra fe en acción. Y te voy a poner un ejemplo bíblico. Noé, cuando construyó el arca, Dios le dio la instrucción de construir un arca porque iba a venir un diluvio, pero históricamente en la región donde vivía Noé no llovía. Entonces Noé no conocía la lluvia, no sabía en sí qué era la lluvia. Hasta antes del diluvio nunca había visto él ese fenómeno, ¿no? Él vivía en un desierto, entonces no era algo común que sucediera en el desierto una lluvia, y menos un diluvio. Entonces, finalmente, cuando él construyó el arca, corrió riesgo, ¿no? Porque pudo haber pensado él, pues yo ni sé qué es eso de la lluvia, qué tal que no pasa, yo nunca lo he visto, a lo mejor puedo tener miedo a hacer el ridículo, ¿no? De que realmente no pasara el diluvio o que no llegara el diluvio y él, ¿no? Había construido un arca para salvarse de ese diluvio. Pudieron empezar esos dardos de fuego del enemigo a llegar a su mente, ¿no? Y eso es lo que a veces puede pasar con nosotros cuando estamos esperando el milagro, cuando estamos en espera de esa convicción que tenemos. Pueden empezar a aparecer esos dardos de fuego de Satanás que nos dicen, no, ¿cómo crees? Eso no va a pasar, es muy difícil, o ya, mira ya cuánto tiempo pasó y todo sigue igual, no sé, ¿no? Nos puede empezar a poner esos obstáculos. Pero aquí en la enseñanza de hoy de nuestro pasaje vemos que una vez que ellos pusieron su fe a prueba, recibieron el milagro. Entonces Dios va a probar nuestra fe, pero una vez que aprobemos, vamos a recibir el milagro que estamos esperando. Entonces, en el versículo 30 de Mateo 9, justamente estos dos ciegos reciben su milagro. Entonces, acompáñame nuevamente a Mateo para leer
esta parte, solamente vamos a leer la parte A del versículo, que es hasta el primer signo de puntuación, y dice, y los ojos de ellos fueron abiertos. Entonces, una vez que pusieron a prueba su fe, recibieron el milagro, ¿no? Ya, dice que sus ojos fueron abiertos, dice, conforme a su fe. Entonces, ¿qué quiere decir? Que realmente ellos creían que Cristo sí los podía sanar, porque si no lo hubieran creído, pues sus ojos no hubiesen sido abiertos. Entonces, como lo creyeron y lo esperaron, sucedió, ¿no? Dice, sus ojos fueron abiertos. La palabra abrir refiere a hacer que el interior de un espacio o lugar tenga comunicación directa con el exterior, quitando o separando lo que impide o realizando una abertura, paso o conducto, ¿no? Es decir, cuando hablamos de que abrió sus ojos, pues ellos pudieron tener contacto directo con el exterior. En este caso, pues ellos no veían físicamente, ¿no? Entonces, abrió sus ojos y ellos pudieron tener ese contacto con el exterior. Quitaron ese obstáculo, quitaron esa situación que les impedía estar en comunicación, en contacto, ¿no? Entonces, cuando hoy nosotros pensamos en que muchas veces en nuestra vida cristiana somos ciegas, no vemos lo que Cristo quiere que veamos, pues necesitamos que Él abra nuestros ojos, ¿no? Que Él quite eso que nos está nublando la vista, eso que no nos deja ver. En algunas versiones de la Biblia, cuando habla de este versículo, usa la palabra recobrar. Dice, ellos recobraron la vista. Esta palabra de recobrar, pues también hace referencia a que recuperaron algo que habían perdido. Algo que alguna vez tuvieron, que en este caso fue la vista, pero que perdieron, ¿no? Entonces, para nosotras, pues puede ser algo que necesitamos recobrar, algo que necesitamos, que a lo mejor teníamos, que perdimos y que hoy necesitamos de nuevo en nuestra vida. Y hoy podríamos asemejarlo a la vista espiritual, ¿no? A lo mejor nos hemos perdido del camino, hemos dejado de mirar a Cristo, hemos desviado nuestra mirada y hoy necesitamos recobrar esa vista espiritual. Necesitamos ver lo que hoy estemos viviendo con los ojos de Cristo, ¿no? ¿Cómo lo vería Él? ¿Qué pensaría Él? ¿Qué diría Él? ¿Qué actuaría Él en esa situación que nosotros hoy estemos viviendo? Y me gustó mucho una frase que encontré en internet. No sé si recuerden este personaje histórico, Helen Keller, que era una escritora pues famosa, que era ciega y sorda. Y ella tiene una frase que me gustó y alusiona al estudio. Dice, la vista es la función de los ojos, pero la visión es la función del corazón. Entonces, yo creo que hoy Dios nos está invitando a que nos preguntemos, ¿necesito que mis ojos espirituales recobren la vista? ¿Hay algo que me ha robado la visión y las esperanzas de un mañana mejor? O sea, ¿hay algo que yo he dejado entrar a mi corazón? Dudas, amargura, resentimiento, falta de perdón, impaciencia, enojo, que he permitido que nublen mi vista y no me dejen ver realmente lo que Cristo ya tiene preparado para mí, lo que Cristo ya me prometió. Entonces, pues hoy es parte de la reflexión que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué tanto nuestra vista espiritual está presente? O si hoy somos como esos ciegos que necesitamos acercarnos a Cristo, aferrarnos a su camino, alinearnos a su voluntad, apegarnos a Él para que podamos recobrar la vista, ¿no? Y hoy, pues, Cristo nos pregunta a todas nosotras, ¿crees que puedo hacer esto? No sé hoy tú qué estés esperando, qué milagro necesites hoy en tu vida, en tu familia. A lo mejor es por un hijo, por tu esposo, por algún familiar, por ti misma. No sé qué milagro estés esperando hoy en tu vida, pero Cristo te pregunta, ¿crees que puedo hacer esto? ¿Cuál va a ser tu respuesta? ¿Va a ser la respuesta como la de estos ciegos? Sí, Señor, reconociendo que Él tiene toda la autoridad,
todo el poder para hacer eso que tú estás esperando. Y pues hoy la invitación final pues es a que nosotros oremos constantemente al Señor para que abra nuestros ojos espirituales, para ver quién es Él. Primero tenemos que reconocer quién es Jesús en nuestra vida, porque si no reconocemos quién es Él, pues fácilmente nos vamos a perder o nos vamos a dejar cegar por todas las situaciones o por las cosas que nos pasen en nuestro día a día, ¿no? Y solamente como un recordatorio, Cristo es tu Salvador, Cristo es tu Señor, Cristo es amor, Cristo es paz, Cristo es perdón, Cristo es justicia, Cristo es tu libertador, Cristo es tu amigo, Cristo es tu ejemplo a seguir, Cristo es tu compañero, Cristo es tu guardián, Cristo es tu seguridad, Cristo es tu suficiencia, Cristo es tu completa saciedad. Y para resumir todo eso que te acabo de decir, Cristo es tu todo. Entonces, si hoy abrimos nuestros ojos espirituales para ver que Cristo es nuestro todo, yo estoy segura que vamos a poder recibir ese toque fresco para que experimentemos la sanidad completa, así como esos ciegos, ¿no? Que fueron tocados por Jesús y experimentaron una sanidad completa en su presencia. Y ser conscientes de quiénes somos en Él, no solamente saber que Cristo es nuestro Salvador, ¿no? Ser conscientes también de qué posición tengo yo en Cristo. Yo soy hija de Dios. Gracias a Cristo, yo soy salva. Gracias a Cristo, hoy soy una hija amada, soy adoptada por Dios, ¿no? Tengo esa posición de privilegio en Dios. Y esto, pues, nos va a permitir que nada se interponga en nuestro camino, ¿no? En nuestro andar con Cristo, y que hoy podemos alcanzar todo aquello que Cristo ya nos entregó, todo aquello que Él nos ofrece y todo aquello que Él quiere que recibamos, ¿no? Cristo te quiere ver feliz, Cristo te quiere ver plena, Cristo quiere que tengas una familia hermosa, Cristo quiere verte sana. Entonces, los anhelos de Cristo siempre son para nuestro bien, ¿no? Todos los anhelos, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal, dice la palabra. Entonces, Cristo siempre nos va a querer bendecir, siempre, pero depende de nosotras si nos acercamos a Él y si buscamos ese toque de Jesús en nuestras vidas. Pues, amadas hermanas, ese es el estudio que hoy Dios puso en mi corazón. Y pues quiero que juntas hagamos una oración en la que podamos entregarle a Cristo nuestras cargas, entregarle todo aquello que hoy estemos esperando, todo aquello que hoy nos preocupa, toda aquella situación que hoy está siendo a lo mejor aflicción en tu vida, que hoy en esta noche tú la puedas poner en las manos de Cristo y puedas decirle, Señor, ayúdame a reconocer quién eres tú en mi vida, ayúdame a reconocerte como mi único y suficiente Salvador. Y yo sé, Señor, que tú vas a tocar mi vida y que van a venir cambios hermosos en mi vida. Entonces, las invito, hermanas, a que cierren sus ojos y a que con profunda reverencia y amor a Cristo hagamos esta oración a Él. Padre bendito, Señor, en esta noche nos acercamos a ti, Padre, confiadamente, sabiendo, Señor, que tú eres el único hacedor de milagros, que no hay otra fuente, que no hay otro lugar al que podamos acercarnos, donde podamos encontrar auxilio, donde podamos encontrar socorro ante cualquier tribulación y cualquier problema que estemos viviendo. Hoy, Señor, anhelamos ser esas mujeres que reconocen, Padre, que delante de ti son pecadoras, pero también que saben, Señor, que tú diste tu vida, que moriste por nosotros en esa cruz para darnos libertad, para darnos salvación. Hoy, Señor, queremos acercarnos a ti, queremos seguirte, Padre, aferrarnos a ti, seguir tus pasos, seguir tu camino, no dejar, Señor, nunca de verte a ti, poner nuestra mirada
en las cosas celestiales y no en las de esta tierra. Anhelamos, Señor, que tú toques hoy nuestra vida, que toques aquellas áreas en las que tú sabes, Señor, que tenemos debilidad, que estamos sufriendo, Señor, para que puedas sanar completamente esas áreas en nuestra vida, Señor. Confiamos en lo que tú podrás hacer, Señor, en lo que tú estás haciendo y en lo que harás en nuestras vidas, Señor. Hoy descansamos en ti, Señor, porque sabemos que sea cual sea tu voluntad, siempre va a ser agradable y perfecta, Señor. Tú tienes el control, tú tienes la sabiduría plena, Señor, para los asuntos de nuestra vida. Hoy te los entregamos, Señor. No queremos luchar más en nuestras fuerzas, no queremos luchar más en nuestra inteligencia. Queremos entregarlo a ti para que tú obres y hagas conforme a tu infinito poder, Señor. Y podamos ser sorprendidas como esa mujer, Señor, que recibió sanidad total. No solo sanidad, sino también salvación, esperanza, vida eterna, Señor, amor, gozo en su vida, Señor. Gracias te damos, Padre, por el estudio de esta noche. Gracias por la palabra recibida. Te pedimos que quede grabada en nuestro corazón y que cada vez, Señor, que queramos desmayar, que queramos rendirnos, recordemos, Señor, que tú estás ahí, que solo basta acercarnos, seguirte, buscar ese toque tuyo en nuestra vida y que las cosas, Señor, las mejores cosas siempre están por venir cuando estamos contigo, cuando permanecemos en ti. Te doy tantas gracias, Señor, por la vida de mis hermanas que hoy se han conectado a este estudio, Señor. Gracias por sus corazones dispuestos. Ayúdala, Señor, a cada una de ellas en sus batallas. Tú las conoces, Señor. Tú sabes cuál es su necesidad del día de hoy. Hoy ponemos todas esas necesidades en tus manos, Señor, si es de sanidad, si es de economía, si es por un familiar enfermo, si es por una persona, Señor, que a lo mejor ha caído en un vicio, ha caído en cárcel, en alguna situación, Señor. Tú sabes y conoces hoy nuestra vida, Padre, delante de ti nada podemos esconder. Hoy ponemos todas estas situaciones en tus manos, Señor, y sabemos que tú harás, Señor. Confiamos, creemos, Señor, y esperamos con convicción tu respuesta, Señor, tu milagro. Gracias, Padre, por todo lo que recibimos, por tu inmenso amor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.